Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos de nuevo un nuevo culto de adoración a nuestro Señor, y en el que vamos a alabar a nuestro Señor y vamos también a escuchar su palabra. Comencemos con un momento de oración silenciosa. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre, te damos gracias, bendito Señor, por tantas misericordias, Señor, que hemos recibido, Señor, porque hemos podido ser testigos, Padre Celestial, de las maravillas, Padre Celestial, tuyas sobre todos nosotros, Señor. Bendito Padre, queremos, Señor, en este día, Señor, manifestar que tú eres nuestro único Dios y Señor, y Padre, Señor, y soberano sobre todos nosotros, Señor. Bendito Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, y también, Padre Celestial, nos sometemos a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algo, Señor, te hemos ofendido, Señor, porque siempre, Padre Celestial, estamos expuestos, Padre Celestial, a la caída, Señor, y al pecado. Bendito Padre, acompáñanos durante esta jornada, durante este culto de adoración. Enséñanos, Padre Celestial, lo que tú, Señor, has preparado para nosotros en este día. Acompáñanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, en todo momento. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad, consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré.
plenitud de Dios llevó su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él es victoria, reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Bien, mis hermanos, ahora llegamos al momento del mensaje para el día de hoy. Hemos estado desde hace algún tiempo hasta la fecha viendo una serie de mensajes acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Ya en el mensaje de hoy vamos a terminar el capítulo 3 y vamos a entrar a la recta final para luego pasar a otra serie de mensajes. Vamos a ver hoy día desde el capítulo 3, en el capítulo 3 desde el versículo 17 al 21. Y la palabra del Señor dice así: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito Señor, rogamos Padre Celestial en este día, Señor, que nos ilumine, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, y hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.
Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo nos muestra en este pasaje dos formas de caminar en la vida. Eh, Uno es el andar de quien es ciudadano del cielo. Usted lo vamos a ver claramente acá. Y el otro es el andar de quien es el enemigo de la cruz de Cristo. Bien, es evidente por cuál camino tenemos que transitar. Pero para entender mejor este pasaje vamos a analizar el texto y vamos a ver algunas de las razones del apóstol Pablo en este pasaje. Bien, primero que nada tenemos acá en el versículo 17 una amonestación o una exhortación, podríamos decir, para caminar como Pablo y como otros que son seguidores de nuestro Señor. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, Pablo frecuentemente vemos que animaba a otros a seguir su ejemplo. Conocemos la historia de Pablo, conocemos todo su pasado persiguiendo a la iglesia, a nuestro Señor Jesucristo, su conversión, toda su vida dentro de las misiones que él hacía y los viajes que él hizo. Todos los sufrimientos y los sacrificios que él hizo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Conocemos todas esas cosas, y él mismo también anima a todos a seguir su ejemplo. En otras ocasiones, por ejemplo, en el mismo libro de los Filipenses, un poquito más adelante nos dice: lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, no es que Pablo se pusiera a él o se endiosara a él o se diera mucha importancia en esto. Lo que pasa es que él también era un imitador de Cristo. Dice allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, lo que Pablo quería decir en definitiva, que el modelo a seguir era el Señor Jesucristo. Y ahora, bueno, tenemos que los filipenses tenían a la vista y conocían la figura de él. A él lo habían visto, a él lo habían escuchado, de él él leía las cartas. Pero el objetivo de Pablo era mostrar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro modelo, Él es el modelo de Él, y era el modelo para la iglesia, es el modelo para el cristiano del siglo XXI. Entonces, y algunos hermanos, bueno, aceptaron esto y le creían a Pablo y le seguían. Dice allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo del 6 al 9: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, no solamente del apóstol Pablo, sino que de todos aquellos que eran los maestros del Evangelio en aquel tiempo. Como vale decir, los demás apóstoles y algunos destacados hombres del Señor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, a ver, esto es un gran mensaje que tenemos para el día de hoy: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Cuando hablamos de tribulación, hablamos de aflicciones, hablamos de sufrimiento, hablamos de persecuciones, hablamos de cosas que nos afectan en medio de todo eso, en medio de todo el sufrimiento. Porque hay muchos que a lo mejor están pasando por enfermedades, muchos están pasando por problemas de conflictos, problemas económicos,
¿ah? Y en medio de esas grandes tribulaciones, en medio de esos grandes sufrimientos, tal vez sufrimientos en su familia, no lo sé, pero en medio de esas grandes cosas es que nosotros tenemos que recibir la paz, ¿ah? Con gozo, ¿ah? En el Espíritu Santo. En esos momentos es cuando es más importante estar cerca del Señor. De tal manera que habéis sido ejemplos para los de Macedonia, que es la parte norte de Grecia, justamente donde está ubicada la iglesia de los filipenses, y de Acaya, que han creído. Acaya es la parte sur de Grecia, ¿ya? Entonces, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, no solamente eran los apóstoles los ejemplos a imitar, porque ellos imitaban a Cristo, sino que también los mismos, en este caso los tesalonicenses, habían venido a ser ejemplos para los creyentes en otras partes de Grecia, entonces, y del mundo cristiano de la época. Entonces se inicia una especie de efecto dominó, y que está basado no solamente en lo que se dice, sino que también en cómo se actúa, cómo se conducen los hermanos, cómo se conducen, perdón, los hijos de Dios a través de su vida. Entonces, ellos aceptaron esto como un ejemplo y también fueron imitadores, de tal manera que ellos mismos se transformaron en ejemplo. Bueno, pero ¿de qué manera las personas debían imitar a Pablo? ¿Ah? Bueno, primero en la medida, en lo que ya lo hemos dicho, en la medida de que Pablo mismo era imitador de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero ejemplo a seguir. En primera de Corintios 11:1, como ya lo hemos leído, dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos en las Escrituras, en la Biblia, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, todos sus mensajes y todo el ejemplo que representa para nosotros. Tenemos un modelo a imitar, y ese modelo es nuestro Señor Jesucristo. Muchos en el día de hoy pretenden parecerse a muchas personas en el mundo, a políticos, a cantantes, a actores, a, no sé, diversos personajes, y tratan de imitar su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de cantar, su forma de moverse, su forma de gesticular. Pero el apóstol Pablo nos invita a ser imitadores de Cristo, de tomar a Cristo como nuestro modelo. ¿Ah? Un modelo es una persona, podríamos decir, que representa para nosotros una forma de actuar. ¿Ah? Entonces, tenemos los modelos de las pasarelas, ¿ah? Que pasan caminando por las pasarelas y se visten, y todos los miran con con mucho asombro cómo se visten y todas esas cosas, y quisieran ser como ellos, y para eso compran la ropa que ellos visten para parecerse a ellos. Bueno, en este caso tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿ah? Porque Él es nuestro modelo a seguir en la vida, en nuestra forma de vivir. Pero también en su forma de en su devoción a nuestro Señor Jesucristo, en su forma
de adorar a nuestro Señor Jesucristo que tenía el apóstol Pablo. Ya vemos por allí en los versículos anteriores, dice, prosigo, en el capítulo 3, versículo 14, dice, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces, él quería, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces el apóstol Pablo, él mostraba una forma de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de imitar a nuestro Señor Jesucristo, pero también de adorar a nuestro Señor Jesucristo, de hacer de nuestro Señor Jesucristo su forma de vivir, y en imitación y en adoración. Entonces, amados hermanos, imitación a nuestro Señor Jesucristo y adoración a nuestro Señor Jesucristo, que son las formas o las maneras en que el apóstol Pablo imitaba a nuestro Señor. Y bueno, dice después el apóstol Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque no solamente el apóstol Pablo, porque él no era, por ejemplo, una persona arrogante que quería envanecerse o mostrarse como él, el ejemplo de todos solamente, sino que también él llamaba a ser imitadores de los otros que imitaban a nuestro Señor Jesucristo. Así como hubo también algunos en Tesalónica que imitaron a Pablo, podríamos decir, como lo hemos leído aquí en el versículo 9, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Así hubo también quienes en Filipos hicieron lo mismo y por lo tanto eran dignos de imitación. Entonces los ejemplos de otros pueden ser muy beneficiosos, y aquí vemos mucho la responsabilidad de nosotros como cristianos. Allí en el Salmo 37, versículo 37, dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. No olvidemos algo muy importante, amados hermanos, que como cristianos muchas veces para el mundo, incluso para los inconversos, a veces somos un modelo a imitar. Entonces tenemos que estar preocupados del testimonio que nosotros damos o mostramos frente a las demás personas. Entonces tenemos que ser nosotros también, convertirnos en modelo en ese sentido. Entonces, y allí también hay que considerar, por ejemplo, el ejemplo de los que nos precedieron. Acordaos de vuestros pastores. Amados hermanos, yo no me voy en este momento no me voy a referir a mí mismo, sino que acordaos de vuestros pastores, a los pastores antiguos. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Hay grandes pastores en el pasado que son dignos de imitación en cuanto a su fe y a sus conductas. Entonces, no debemos ser solamente buenos imitadores, sino que también ejemplos. El mundo nos está mirando, ¿ya? Y esto es especialmente cierto para aquellos que enseñan y predican la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo allí en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y le dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay una serie de características que muestra el apóstol Pablo acá sobre cómo ser ejemplo para todos los demás. En la palabra, en la conducta, en la forma en que nos manejamos, en la forma en que actuamos en el día a día, en el amor,
porque si proyectamos resentimiento, odio y cosas por el estilo, prepotencia, por ejemplo, no estamos dando un buen ejemplo para los demás. Espíritu, ¿ah? Espirituales, no terrenales, fe, ¿ah? Y pureza, pureza en el sentido de mantenerse en integridad. Entonces, y también incluye a los que sirven como ancianos, dentro de la iglesia. Acá, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos ¿de quién? De Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí hay un consejo que les da a los ancianos de la iglesia: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, o sea, dispuesto, no como teniendo señorío sobre ellos, sobre los que están en vuestro cuidado, sino, miren, lo importante que es, siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de la grey. Es un llamado también a los ancianos de la iglesia a ser ejemplos para la congregación de nuestro Señor. Entonces teníamos una exhortación para caminar y ser imitadores de Pablo, como Pablo de Cristo. Segundo, entonces, un aviso sobre los que caminan como enemigos de la cruz. Acá en el versículo, vamos a ir al versículo 18 y 19 de este pasaje que estamos viendo en el día de hoy, que nos dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces dice que ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, muy a menudo, lo decía el apóstol Pablo. Pablo encontró que la repetición era una herramienta valiosa para hacer estas advertencias. Andan muchos, lo he dicho tantas veces, ¿ah? Dice el apóstol Pablo, muchas veces, y aún ahora lo digo otra vez. Entonces, allí en Gálatas dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. Miren, aquí tenemos un ejemplo de cómo otras veces lo ha dicho: diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ¿ve? Como antes lo había dicho ya, también ahora lo repito. Lo repite muchas veces: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Incluso lo repite en el mismo pasaje, repite dos veces. Él quiere enfatizar, quiere destacar todas estas cosas, quiere destacar esta advertencia de que no escuchen otro evangelio diferente al que ha sido predicado por los apóstoles. Entonces, y muchas veces fue duro, y fue particularmente duro en sus expresiones. Dice: guardaos de los perros. Mire cómo lo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Lo dice con dureza. ¿Para qué? Para fijar estas cosas en la mente de los cristianos, de los hijos de Dios en aquella época. Pero no solamente, pero no se quieren con esa imagen de dureza del apóstol Pablo, porque que no solamente repetía enfáticamente y porfiadamente las cosas y que lo decía duro, sino que también él mostraba sensibilidad y sentimiento.
La predicación dura, mis queridos hermanos, cuando sea necesario, no debe ser sin compasión, tiene que ser con amor, con sensibilidad. ¿Ah? Y aquí el apóstol Pablo está dando el ejemplo correcto cuando dice, y vuelvo a leer el versículo 18, porque allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo. ¿Y cómo lo dice? Lo dice llorando. ¿Ah? Lo dice llorando. Él era un hombre de posiciones muy firmes y enfáticas, y a veces hasta duro en decir las cosas, pero era un hombre también con mucha sensibilidad. Lo dice llorando. Aún lo digo llorando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él tenía amor por su congregación y también tenía que proyectar un amor hacia sus enemigos, hacia los que lo atacaban, ¿ya? Aquellos que eran incluso sus enemigos de la cruz. ¿Ah? Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes eran estos enemigos de la cruz de Cristo? Sabemos que son muchas personas, ¿ah? Y que andan por todos lados, caminando. Muchos. ¿Ah? Dice ¿cómo se llama? En el versículo, en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y agrega, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, estas no son palabras del apóstol Pablo, dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué más dice? Y pocos son los que la hallan. Entonces, muchos van por la puerta fácil, por la puerta ancha, ¿ah? Y pocos son los que están dispuestos a caminar por el camino o por la puerta angosta, cruzar esa puerta. ¿Ah? Entonces el apóstol Pablo hace esa advertencia pensando en nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el fin, acá son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Cuando habla del vientre, habla de los placeres de la vida. No solamente porque alguien puede decir en forma literal, a lo mejor se refiere al abuso de la comida. Ciertamente que sí, pero eso también conlleva a todo lo que se refiere al abuso de todos los placeres de la vida, los placeres terrenales. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Ah? Los que están empeñados en satisfacer su carnalidad, sus apetitos en todo momento. ¿Ah? Entonces, de esos es de los que habla de que cuya gloria es su vergüenza. Se enorgullecen todas estas personas de las cosas que son realmente vergonzosas. Y sabemos qué es lo que hay en su mente y cuya gloria es su, y que solo piensan en lo terrenal. Que ponen su mente, su vida, sus ambiciones, sus propósitos solamente en lo que es terrenal. Y esto contrasta con lo que deben poner los cristianos su mente, ¿ya? Contrasta con eso. Por ejemplo, tenemos allí en Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, el mismo apóstol Pablo, un poquito más adelante dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Nos llama el apóstol Pablo, nos llama la palabra del Señor a ser íntegros y a buscar todas las cosas que pueden ser verdaderas, buenas, honestas, justos, puro, amable, todo lo que puede ser de buen nombre, todo lo que pueda tener alguna virtud. En esto tenemos que pensar. Entonces, ¿dónde está nuestra mentalidad? ¿En qué estamos pensando? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuál es nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de proyectar nuestra vida o mostrar nuestra vida frente a los demás? Entonces, en esto pensar. En todo lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, que es un texto del que vamos a hablar en una semana posterior. Entonces, con una motivación, todo esto lo dice el apóstol Pablo, con una motivación para no ser enemigos de la cruz. Entonces, esa es la advertencia que hace el apóstol Pablo sobre los que caminan como enemigos de la cruz. Finalmente vemos las razones para caminar como Pablo y como los otros, porque esto tiene una razón. Allí en el versículo 20 y los versículos 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para poder con el cual puede también con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces tenemos dos razones principales. Porque nuestra ciudadanía, primero lo dice porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Al decir que nuestra ciudadanía es algo muy potente lo que está diciendo, es algo muy fuerte, es algo muy significativo. ¿Por qué? Porque nos da primero porque la ciudadanía nos da una identidad que nos distingue de los demás. Como por ejemplo, nosotros somos chilenos y al ser chilenos nos diferenciamos de los argentinos, de los peruanos, de los brasileños, de los norteamericanos y de todas las otras naciones. Y eso nos da una identidad. Nos gustan las cuecas y las empanadas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, tenemos una identidad. Al ser ciudadanos, al tener la ciudadanía, ¿qué ciudadanía? La ciudadanía del reino de Dios. Entonces eso nos da una identidad. Segundo, nos da un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque nosotros, así como somos chilenos, nos sentimos que pertenecemos a esta tierra, a una tradición, qué sé yo. También en la ciudadanía del reino de Dios tenemos un sentido de pertenencia. Somos de Cristo. Soy de Cristo. Soy un hijo de Dios. Hay un sentido de pertenencia. Tercero, también tenemos una lealtad. Al tener una identidad y un sentido de pertenencia, también generamos una lealtad. ¿Una lealtad a quién? En este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente tenemos todas esas características de ciudadanos, sino que también allí nos está reservada una herencia. Por el hecho de tener esta identidad, de esta ciudadanía, tenemos una herencia. Allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿ya?, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es grande la herencia, una resurrección de los muertos, incorruptible. Esta herencia es una resurrección incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada
en los cielos, ¿ah? Para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? También somos nosotros los que cristianos del siglo XXI. Por lo tanto, también tenemos responsabilidades, porque como ciudadanos no solamente tenemos estos privilegios, también tenemos responsabilidades especiales. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 12, el apóstol Pedro, el que está hablando acá, dice: mas vosotros sois linaje escogido, o sea, de una generación escogida, real sacerdocio, somos sacerdotes, ¿ya? Nación santa, lo que decíamos, ¿ya? Ciudadanos, pueblo adquirido por Dios, mediante el sacrificio de la cruz, ¿cierto? ¿Para qué? Aquí están las razones. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí está nuestra responsabilidad, ¿ah? Como hijos de Dios. Anunciar. ¿Para qué? Anunciéis. ¿Quiénes? La iglesia, los miembros de la iglesia, los hijos de Dios, los cristianos, nosotros. Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién fue el que nos llamó? Nuestro Señor Jesucristo. Y después viene una descripción: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo, ¿ah? Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego dice, y con mucho amor y con mucha ternura: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Ah? No solamente hay que parecer buen cristiano, sino que hay que ser buen cristiano, hijo de Dios, porque nosotros somos embajadores de Cristo. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pablo nos dice ahí todas las responsabilidades. Fíjense que él nota de que nosotros somos personas que somos observadas por el mundo, ¿ah? El mundo nos critica fuertemente, siempre nos apuntan con el dedo, ¿ah? Al cristiano siempre lo apuntan con el dedo, porque cada tropiezo que tiene el cristiano, el mundo lo publica, ¿ah? Con harta publicidad, con harta intención, podríamos decir, para desprestigiar el movimiento del Señor o el pueblo del Señor. Bueno, entonces allí estamos entendiendo por qué nuestra ciudadanía está en el cielo, pero además dice está en los cielos, de donde también, y ese también dice: esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestro Salvador, y esa es la esencia del cristianismo y es la razón de existir del cristianismo hoy en día, es que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Lo dicen varios pasajes de la Biblia: nuestro Señor Jesucristo vendrá, y lo dice también este pasaje, esperando, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él vendrá y un día nos vendrá a buscar a nosotros, ¿ya? Allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 9 al 11, podemos ver estos anuncios. Dice: y habiendo dicho estas cosas, ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? Viéndolo ellos, dice, fue alzado. Nuestro Señor Jesucristo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ¿ya? Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, así, ¿qué es lo que dice? Vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, tenemos que comprender esto de manera literal, porque es una afirmación muy enfática. Vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, vendrá, descenderá de entre las nubes. Ese día lo estamos esperando. Todo cristiano tiene que esperar ese día. Todo cristiano tiene que desear en su corazón a ver la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá y volverá. Y cuando lo haga, de gran gloria habrá para nosotros, gran gloria habrá para nosotros, los que somos ciudadanos del cielo. Habrá un gozo enorme, el cual dice transformará el cuerpo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es tremendamente potente, es un anuncio tremendo para nosotros. Transformará el cuerpo, o sea, ¿y el cuerpo de quién? El cuerpo, dice, de la humillación nuestra. Entonces, ¿cuál cuerpo? El cuerpo nuestro, ¿ya? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para ser semejantes al cuerpo de Dios. Entonces, no solamente le vamos a ver, sino que Él nos va a transformar. Será transformado nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso y seremos elevados. Entonces esto lo va a hacer con el mismo poder, mediante el cual Él somete todas las cosas a sí mismo, dice. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder. No olvidemos que el Señor Jesucristo es Dios. Y allí en Mateo capítulo 28, cuando nos habla de la gran comisión, capítulo 28, versículo 18, dice lo siguiente, palabras del mismo Señor Jesucristo: y Jesús se acercó y les habló diciendo, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando hablamos de poder, de potestad, hablamos de poder, de dominio, de todas esas cosas. Me es dada en el cielo y en la tierra. Poder. Entonces con ese poder nos va a transformar a nosotros y nos va a llevar. De tal manera, amados hermanos, que aquí tenemos las tres cosas que el apóstol Pablo nos ha dado en este mensaje. Y una exhortación para caminar como él, como ser imitadores. Estas dos maneras de caminar. También tenemos que un aviso y una advertencia de los que caminan como enemigos de la cruz, que no tenemos que seguir ese camino, y las razones por las que da el apóstol Pablo para caminar este camino. Es porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero nuestro Señor Jesucristo lo dijo frente a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y los cristianos no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, somos, como podríamos decir, es bien, tal vez no es muy bueno el ejemplo que voy a dar, pero somos como extraterrestres acá, no somos de este mundo. Saquemos la idea de que somos de este mundo. No somos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios.
¿ya? Y pronto y estamos esperando al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que venga y baje en las nubes y con todo poder y gloria para venir a buscarnos y llevarnos. ¿Ah? Bueno, ¿acaso estas no son buenas razones como para caminar como el apóstol Pablo? Yo creo que son estupendas razones, estupendas razones el solo hecho de que nuestro Señor Jesucristo venga especialmente a buscarme a mí y a buscarte a ti, ¿ya? Entonces, ¿cómo estamos caminando en esta vida? ¿Estamos caminando como ciudadanos del cielo? ¿O caminando como enemigos de la cruz de Cristo? Bueno, la respuesta va a depender de lo que está en nuestros pensamientos, lo que hemos establecido en nuestros pensamientos. Si en las cosas de la tierra somos enemigos de la cruz de Cristo, hacemos nuestros vientres para ser nuestro Dios, o sea, convertimos nuestros vientres en nuestro Dios, o sea, convertimos nuestras pasiones, endiosamos nuestras pasiones, nos gloriamos en lo que es vergonzoso, o bien seguimos a nuestro Señor Jesucristo como ciudadanos del cielo, esperamos con impaciencia, somos impacientes en esperar a nuestro Señor Jesucristo. Yo en ese sentido, lo he dicho muchas veces, yo quisiera que ese día llegue muy pronto. Y va a ser un día maravilloso el ver a nuestro Señor Jesucristo personalmente, cara a cara, verlo bajando entre las nubes, especialmente para venir a buscarnos a nosotros. Claro, no lo merecemos, no somos perfectos, pero Él nos ama. Esperando con impaciencia a Cristo, esperamos ansiosamente esa transformación, dejar de ser seres terrenales para ser seres celestiales. Nos hemos convertido en un ciudadano del cielo, o somos enemigos de la cruz. Creo que esas cosas tenemos que analizar en nuestra vida, amados hermanos. ¿Para qué? Para poder nosotros tener una vida espiritual, una vida del reino de Dios, una vida en que tengamos esa seguridad. Entonces tenemos solamente dos maneras de caminar en este mundo y en esta vida que nos entrega la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta reflexión en el día de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.
hermanos, es así como llegamos al final de este culto de adoración y vamos a despedirnos esperando que la gracia del Señor sea acompañándolo en todos sus momentos durante toda esta semana que comienza. Permítanme darle algunos avisos. Los días jueves tenemos el programa de radio a las 21 horas por Radio Alternativa 105.5. Y quisiera invitarle de manera muy especial a la reunión de oración que se realiza los días viernes a las 19 horas, vía Meet. Yo les invito cordialmente a que se integren todos a esta reunión porque la oración es muy importante, es la que mueve muy poderosamente la iglesia. Si la iglesia está toda orando, vamos a ver grandes cosas de parte del Señor. También venir anunciando desde ya que he tenido reuniones con la asociación, con el Consejo Pastores de Huasco, y próximamente se va a programar un culto unido vía plataforma Zoom. Así que ruego a los hermanos que las próximas semanas estén atentos y los invitamos a participar de ese culto unido. Bien, vamos también ahora a inclinarnos en oración y vamos a impetrar la bendición apostólica para despedirnos para la próxima semana. Bendito Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por este culto de adoración, por las lecciones que nos das, Padre Celestial, porque queremos ser parte siempre de este reino de Dios. Bendito Dios y Padre, te ruego por mis hermanos, Señor, de la iglesia, Señor, especialmente por los que están enfermos, Señor, por los ancianitos, ancianitas, Padre Celestial, como también, Señor, por los matrimonios jóvenes, los niños, Padre Celestial, de esta congregación, por todo aquel, Señor, que está angustiado en problemas, Padre Celestial, ya sea por salud, por dinero, Señor, ya sea por conflictos, Señor. Todo esto te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Adiós, hermanos, que el Señor los bendiga. Hasta la próxima semana.